Regresamos con la edición especial de Efecto Naim. Una de las grandes preocupaciones de Vargas Llosa ha sido América Latina. En esta segunda parte de la entrevista en su casa de Madrid, el escritor y premio Nobel analiza la situación del continente y sus principales desafíos. Oigan esto. Revisando la hemeroteca encontré el primer artículo que publicó en El País. Es de 1980 y se tituló Los 10.000 cubanos. Escribió entonces sobre la irrupción de miles de cubanos en la Embajada de Perú en La Habana, el episodio que dio después pie al éxodo del Mariel. Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Han pasado 33 años desde entonces y el castrismo como el dinosaurio sigue ahí. Extraordinario el caso de Cuba, la dictadura más larga de la historia de América Latina. No ha habido nunca una dictadura tan longeva como la cubana. Pero incluso en Cuba yo veo síntomas muy interesantes. Creo que el fracaso de la revolución ha llegado a tocar fondo, es evidente no solo vista Cuba desde el exterior, sino que creo desde el propio interior. De ahí las pequeñas reformas que se vienen introduciendo, que claramente indican que por lo menos en ciertos sectores del régimen hay una conciencia de que el país está yendo hacia una verdadera ruina. ¿Y cómo explica que Cuba siga siendo modelo para varios líderes latinoamericanos en Venezuela, Bolivia, Nicaragua? Yo creo que eso representa una espuma y que hoy en día, a diferencia de lo que ocurría en los años 60, por ejemplo, cuando Cuba era vista pues como el modelo por todos los jóvenes latinoamericanos más o menos sensibles, conscientes de las grandes desigualdades, de las injusticias sociales. Hoy en día me parece que eso realmente es muy minoritario y muy concentrado, más en cúpulas, en gobiernos, que en la propia Venezuela, que es donde ha habido el mayor esfuerzo, ¿no es cierto?, para mantener vivo el mito de la revolución cubana. Yo creo que hay hoy día una mayoría de venezolanos, creo que en las últimas elecciones se comprobó que han perdido completamente la ilusión con el modelo revolucionario, han visto el fracaso en la propia Venezuela de lo que es el socialismo del siglo XXI. Sí, pero pese a todo, algunos siguen considerando ese modelo como el proyecto de futuro para América Latina. Hay una falta de, digamos, de realismo en lo que representa Venezuela. Y hablo concretamente de Venezuela porque en Nicaragua hay una retórica revolucionaria, pero la revolución ha desaparecido completamente. Es un país capitalista, más o menos intervenido por un Estado, digamos, completamente interventor, pero digamos el socialismo en Nicaragua, creo que nadie, y sobre todo el comandante Ortega, no se cree seriamente que eso sea una realidad, ¿no es cierto? Y ocurre incluso en Bolivia. Evo Morales tiene una retórica muy revolucionaria, pues la política que está haciendo no es ni revolucionaria ni socialista, es un capitalismo muy corrompido, porque es un capitalismo profundamente intervenido. Entonces, creo que habría que ser muy ingenuo o muy ciego para pensar que Venezuela o Cuba pudieran representar el futuro de América Latina. Creo clarísimamente que el futuro de América Latina pues, está representado por los países que realmente están progresando y que están progresando a través de democracias políticas y de economías abiertas, ¿no? Las encuestas y las protestas en la calle muestran un creciente rechazo hacia la clase política. Usted participó de lleno en esta actividad y fue incluso candidato presidencial. ¿Qué siente, qué impresión le produce esta oleada de rechazo a la actividad política? Yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene la democracia en el siglo XXI, ¿no? La política ya no atrae a los mejores, la política atrae a mediocres, los mejores se apartan de la política porque consideran que la política es sucia, que la política es corrupta, y es verdad, creo que el cáncer de la política es la corrupción. Pero, digamos, eso tiene que ser enmendado, eso tiene que ser corregido,
En primer lugar, porque no es verdad que la política sea solo eso, ¿no? La política puede ser un instrumento extraordinario de reforma social, de renovación, de lucha por la justicia, de lucha por oportunidades para todos, es decir, por un sistema de verdadera igualdad en una sociedad. Y eso es lo que hay que inculcarles a los jóvenes, a las nuevas generaciones. Ahora le voy a proponer un pequeño ejercicio. Voy a leerle titulares de noticias recientes de América Latina para que usted los comente. El primero: diputados chavistas agreden a opositores en la Asamblea venezolana. Bueno, yo creo que son manifestaciones de terror pánico al ver que el Estado chavista se les está desmoronando. Ellos han sufrido una derrota clarísima en las últimas elecciones. Jamás esperaron que por lo menos la mitad del país votara contra ellos, en condiciones absolutamente, digamos, de hostilidad, de persecución a la oposición, y probablemente no fuera la mitad del país, sino una mayoría. Y mi impresión es que el régimen ha empezado a dar las últimas boqueadas, que el régimen no tiene cómo sostenerse, entre otras cosas porque quien tiene al frente es una persona de una enorme limitación, tanto intelectual como política. Es claramente un hombre formado en Cuba, ¿no? Es un agente cubano, claramente, que ha sido colocado allí. Todo su pasado es muy misterioso. Lo único que es claro es que fue formado políticamente en Cuba, que es el hombre de Cuba en Venezuela. Presidente de América Latina y el Caribe en este momento en funciones, compañero Raúl Castro Ruz. Y al mismo tiempo, pues es un aparachí, que es un hombre que no tiene ni el carisma, ni la energía que tenía Chávez. Entonces, en manos de un pequeño burócrata como Maduro, me parece muy difícil que ese mar tan agitado, que es hoy día Venezuela, pueda calmarse y consolidarse. Yo creo que el proceso de desaparición, destrucción de lo que es el mito chavista ha comenzado en esas últimas elecciones, y creo que todos los demócratas latinoamericanos deberían solidarizarse de manera muy activa con los demócratas venezolanos, que están dando una batalla de un enorme coraje desde hace muchos años, y muchas veces en la orfandad, ¿no? ¿No parece que los líderes latinoamericanos estén respondiendo como debieran? No, no parece en absoluto. No solo no están respondiendo, sino que están actuando en muchos casos, y es una vergüenza, en complicidad con la dictadura, primero de Chávez y ahora en la de Maduro. El país al que habría que reprocharle más esto es Brasil. Brasil ha sido un cómplice absolutamente descarado de Venezuela, lo es de Cuba, en instancias internacionales, en tanto que internamente respeta las instituciones democráticas, los usos democráticos. Hay una contradicción absoluta entre lo que es su política internacional y su política interna. Segundo titular: Chile impide abortar a una niña de 11 años violada por su padrastro. Bueno, Chile es una sociedad muy conservadora y es probablemente en América Latina la sociedad donde la Iglesia Católica más conservadora tiene mayor influencia sobre la sociedad y por lo tanto sobre la vida política. Ha sido el último país latinoamericano en admitir el divorcio, y un divorcio que se admite en condiciones que son sumamente difíciles. Y respecto al aborto, pues claro, la Iglesia tiene una política tan absolutamente, digamos, intolerante y rígida, y eso hace que, bueno, no solo en Chile, sino en la mayor parte de los países latinoamericanos, el aborto todavía no se admita, lo que es, como todo el mundo lo sabe, que es una gran hipocresía, porque el aborto se practica, por supuesto, a granel, y con la diferencia que las personas que tienen recursos económicos tienen abortos en clínicas, con todos los cuidados del caso, y son las mujeres humildes las que se desangran, utilizando métodos completamente primitivos, sin las más mínimas condiciones, digamos, higiénicas. Vamos con otro titular. La Corte Suprema de Argentina veta la reforma judicial de Cristina Fernández. Bueno, es interesante, pues, porque demuestra que todavía hay jueces honestos en la Argentina. Los jueces han parado un proyecto que era claramente anticonstitucional, un proyecto claramente autoritario para permitir la reelección de la señora Kirchner,
Hoy en día el desprestigio de la presidenta argentina es enorme y el resultado de las últimas elecciones es clarísimo. No va a poder reformar la Constitución, no va a poder reelegirse, lo cual significa que hay una esperanza, ¿no?, de cambio, de renovación de lo que es el gran misterio de América Latina. ¿Por qué el país que fue el más próspero? ¿Por qué el país que fue y probablemente sigue siendo el más culto de América Latina es tan absolutamente ineficiente en el campo político, ¿no? Y este otro titular, Uruguay despenaliza la marihuana. Bueno, yo ya lo he felicitado públicamente justamente en un artículo al gobierno uruguayo. Creo que es un acto de coraje porque no había una mayoría favorable y sin embargo el Congreso ha aprobado la ley y yo creo que es un paso muy adelantado que ojalá sea imitado si es que América Latina quiere enfrentar de una manera valerosa el problema de la corrupción. La corrupción es un cáncer hoy día en América Latina y la razón de ese cáncer fundamentalmente es el narcotráfico. ¿Cuál es el principal desafío de América Latina? La corrupción. Yo creo que la corrupción es el gran, digamos, problema que tiene hoy día América Latina y que es una corrupción en gran parte que resulta del narcotráfico y del poder económico del narcotráfico. Por eso yo creo que el cambio de política respecto a la manera de enfrentar el narcotráfico es fundamental. No solo porque la legalización podría traer la desaparición de la criminalidad asociada al narcotráfico, sino sobre todo porque reduciría drásticamente la corrupción, que es el gran problema hoy día de América Latina. Ha sido un gran lujo contar con la presencia en nuestro programa de Mario Vargas Llosa. Si quiere ver más de esta entrevista, visite nuestra página web, efectonaim.com. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Los espero la semana próxima.